por hoy en nuestros cultos. Y si tengo que hacer de 0 a 100%, y la verdad que el 90% de lo que se tiene no es teología oral, son inventos, son chusmeríos, son teléfonos descompuestos, son cuestiones que se heredan a través del oído y no se pasan ni lejos de nuestra cabeza y de nuestro sentido común. Entonces, no se podría decir que es teología oral esto, ¿no? Teología oral es todo lo que se hereda, no solamente hablado, sino transmitido a través de un acto y de la repetición de los actos, es decir, tradición. Y hay muy poca tradición. Y en la Umbanda mucho más. Hay muy poca por su esencia y por su origen, ¿sí? La Umbanda ya, sinceramente, si bien carece de libros sagrados, aunque hay muchísima literatura, cada uno podrá juzgar qué clase de literatura, pero digo, la Umbanda no se podría catalogar como que es de teología oral, al menos al 100%, ni al menos desde una opinión o un juicio académico, ¿sí? Por otro lado, volviendo al tema del video, esta idea de que no prendas vela en tu casa, no llames a Oyu porque no tenés aseguranza. Lo primero que te dice una persona, pero Pai, yo puedo prender una velita para mí porque no tengo aseguranza, ¿no? Y esta palabra aseguranza viene de otro culto. Esto es propio de otro culto, no tiene mucho que ver con la Umbanda. La Umbanda que maneja o lo más parecido a la protección que maneja la Umbanda, ahí después vamos a dividir, tiene que ver con la tronqueira, ¿sí? Y en esto también me quiero detener, porque yo por allí andaba escuchando a un delirante, a uno de los tantos delirantes que hay, pero este creo que está peleando el podio del primero o del segundo, hablar del culto a la tronqueira, ¿no? Y de como que aparezca uno que es jefe del culto de las cuartiñas también y el otro el culto de la cineta. Y así vamos clasificando y vamos desmembrando nuestras liturgias y se van haciendo cultos en sí mismos dentro del culto. Esto suele suceder, sucedió con la quimbanda. Obviamente puede suceder con cualquier tipo de procedimiento litúrgico dentro de nuestros cultos. Ahora, ¿qué hay de verdad? Bueno, la tronqueira lo que es, y esto hasta incluso, abro un paréntesis acá, está trabajado académicamente. Así que me encantaría que muchos salgan a hablar estupideces porque les pongo absolutamente todos los autores, los documentos que son fruto de una investigación de más de 30 años en el caso de María Elena, que es la misma antropóloga y socióloga brasileña que se aboca mayormente a la investigación sobre un personaje muy conocido que muchos tienen por el creador del batuque, ¿sí? Estoy hablando del príncipe custodio o Almeida en su defecto. Entonces digo, son cuestiones que están trabajadas. Digo, la tronqueira, lo que es en realidad y cómo nace y se incrusta en la Umbanda, muchos saben, muchos no, viene de otro culto, que es un culto nativo y que tiene que ver con el árbol sagrado, la yurema, y es un culto de los yuremeros, de los mestres yuremeros, del centro y norte, nordeste de las Amazonias, y luego un poco anterior viene del Catimbó, aunque muchos estudios lo relacionan, es decir, el culto es el Catimbó, y luego la yurema era sencillamente, por eso le hablaba de la clasificación, es sencillamente el procedimiento o el culto dentro del mismo árbol, e incluso a través o utilizando el yoquerete o las bebidas sagradas de las yuremas, ¿no? Entonces, se ha clasificado, se ha dividido, ha quedado atrás el Catimbó, se ha hecho el culto netamente de la yurema, se le ha adjetivado así. Luego eso pasa y se mezcla con la Umbanda, con la Umbanda blanca, y entra en las mesas kardecistas, es decir, en la parte nordeste del Brasil, las sesiones de Umbanda no iban con mesa kardecista, sino iban con mesas de la yurema, es decir, que en las mesas espiritistas se le daba pase lugar a la corte de espíritus de mestres de la yurema. Esa corte de mestre de espíritu de la yurema se abría, se le daba
pase se le daba entrada en el culto Umbanda mediante un cierto ritual en donde consistía y allí entraba lo que significa la tronqueira. Por supuesto que si haces una transposición bestial y bruta de qué significa tronqueira, tranquera. Bueno, ¿qué es una tranquera? Es una traba en la puerta de un campo o algún pasadizo por donde se mete al ganado o para darle de comer, o para ordeñar, en el caso de las vacas, o para lavarlos, bueno, eso vendría a ser la tronqueira o la tranquera. Ahora, no es una transposición tan bestial y tan literal, significa esto que te estoy diciendo yo. Así nace la esencia de lo que es la tronqueira. Es una corte gigantesca de espíritus que trabajan para proteger el desarrollo. Es decir, la corte o la tronqueira de la Yurema se concentra un montón de espíritus guerreros del propio culto Yurema para proteger la liturgia en sí, de honrar a la Yurema, de trabajar, de bajar a los mestres para que traigan sabiduría, etcétera, etcétera, en el Catimbo. En la Umbanda, ¿cómo trabaja? De una forma muy similar. La tronqueira es una concentración, es una corte de muchísimos espíritus, mayormente Eshu y Pompayira, o espíritus que trabajan en la cuarta dimensión, en esa dimensión, que protegen y cuidan al medium, al sacerdote o el desarrollo del culto, en este caso Umbanda. También trabajan los boiadeiros. Y también hay muchos pretovelos, antiguamente y actualmente en ciertos cultos que siguen vivos. Utilizan el color verde o el color verde musgo, verde botella, se mueven en esa vibración. Y son pretovelos. Lo que pasa es que el arquetipo pretovelo viejo africanito domesticado predominó de alguna forma en nuestros cultos también. Pero como ves, ese es el sentido de la tronqueira. La aseguranza tiene otras características y son puntos de fuerza que se colocan en ciertas casas. Algunos dicen de ese culto que es para aseguranza, para asegurar o para proteger. Lo que sí son anclas o receptáculos que enganchan a la casa del individuo, del feligrés, con la casa matriz religiosa. Entonces siempre de alguna u otra forma se tiene el control. Ahora, cuando ese vínculo religioso se va por las ramas o se tuerce, bueno, ese control sigue estando. Saquen ustedes la conclusión. Entonces, tronqueira, ¿qué significa la tronqueira? Bueno, la tronqueira es eso. Ahora, si vos estás solo y sos una persona que sencillamente asiste al culto para fortalecer tu fe y nada más, si no tenés camino religioso y no querés ser pai y no querés trabajar en pos de, sencillamente sos un religioso pasivo, vamos a llamarlo así, no tenés necesidad ni de tener una corte de espíritus en tu casa, ni de tener una aseguranza, ni de tener a nadie. Porque si haces un movimiento espiritual y es de carácter individual para vos o para tu familia de sangre, no es necesario, porque ahí aplica la fe y ahí aplica la ley espiritual de tu derecho. De tener el derecho sobre tu vida espiritual, la independencia sobre tu vida espiritual y su relación con la divinidad que elijas y la de los tuyos. Entonces no hace falta ni tener aseguranza, ni tener una tronqueira con una corte de espíritus. ¿Para qué? Si vos no te vas a meter en el infierno ajeno. Ahora, si te gusta jugar a la brujita o al brujito, entonces sí, procura de que cuando vayas a intentar apagar incendios ajenos, de infiernos ajenos, tengas con qué. Y allí entonces entra en juego, en mi caso, la tronqueira. Y tiene que ir fundamentada en primer paso con la corte macra de la corriente casa religiosa o familia en su defecto, o después, mucho tiempo después, cuando el medium ya está fortalecido y tiene sus entidades y tiene sus falanges y tiene su visión, entonces se la va a acomodar o a erigir esa tronqueira de acuerdo a la jefatura siempre en Eshu o en cualquier entidad que comande y trabaje en defensa y en ese nivel vibratorio de ataque. ¿Se entiende más o menos? Diferencia entre tronqueira y diferencia entre aseguranza y el sentido
que tienen las cosas realmente. Si alguno se ofende por lo que digo, doy a entender. Y bueno, escríbanlo en su diario íntimo, chicos.